Las enfermedades congénitas son relativamente comunes, Entonces, algunas más que otras, y del segmento de cabeza y cuello, esta es una enfermedad congénita la más común. Es la más común. Eso es importante de tomar en cuenta. Por eso ustedes ven que hay campañas, ¿no? Hay campañas de operaciones, le llaman labio leporino, le dicen, ¿no? Para dar hendido. Hay campañas que atienden a estos niños. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no tienen recursos y los hospitales no se dan abasto. Entonces hay campañas. Podemos un poco discutir acerca de la verdadera utilidad y eficacia de las campañas. ¿Por qué? Porque no están bien reguladas, no sabemos bien quiénes son los que operan, si tienen experiencia o no tienen experiencia. Lo que sí podemos decir nosotros es que debemos tomar en cuenta que en ese momento, en una operación, está la vida de una persona. Porque si un niño está mal operado, va a representar toda una vida de limitaciones y sufrimientos. Lo mismo un paladar, un labio. Entonces hay una gran responsabilidad. Yo puedo querer ayudar, pero también para ayudar tengo que saber que estoy en condiciones de ayudar. Eso es muy importante. Más allá de mis deseos, de repente yo me puedo sentir bien haciéndolo. Pero lo primero para ayudar es que debo saber si yo estoy en condición de ayudar a otra persona. Para lo cual, si yo soy un médico, me tengo que preparar. ¿Sí? Yo personalmente me he dedicado exclusivamente a la reconstrucción de la fisura labiopaquina. Es casi una subespecialidad, que no es que exista realmente como subespecialidad, pero yo tomé la decisión de no hacer otras cirugías y solamente dedicarme a esto. Y hay muchos pacientes, porque no solamente son los bebés, son los adultos que ya han sido mal operados y necesitan una ayuda. Son pacientes que no hablan bien, por ejemplo. De repente ustedes han podido conocer a una persona que ha tenido fisura labiopaquina y no habla bien. Y se puede operar y mejorar. Y así a diferentes edades. Entonces, en realidad hay mucho trabajo por hacer. Por eso dije, creo que me puedo dedicar a esto. Y eso también nos da una idea de otro aspecto importante en la medicina. Cuando uno hace medicina general, bueno, es una visión muy general. Yo voy a ver un poco de todo, pero también vamos a ver que el cuerpo humano, la fisiología y la fisiopatología de las enfermedades son muy complejas. La diabetes por sí es muy complejo. Y dentro de la diabetes, la nefropatía diabética es compleja. El pie diabético es complejo. Entonces, cuando uno trata de conocer más, se da cuenta que ya no tendríamos que vivir solo al estudiante. Y cuando nosotros, en lugar de ser una visión general, empezamos a cerrar y empezamos a enfocarnos, podemos ver que una patología ya de por sí es muy, muy grande de poder comprender. Entonces empezamos a pensar que en algún momento podemos enfocarnos en el momento debido en una patología. ¿Y qué va a pasar? La vamos a conocer mejor. Por eso ahora hay todos congresos, yo voy solamente a congresos de esto, nada más. Y ahora voy a viajar, voy a ir a Japón, me voy a Santo Domingo, estoy yendo mañana a Cusco, y voy solamente hablo de esto, nada más. Y con el tiempo ya uno se convierte en una autoridad en el tema. ¿Por qué? Porque la mayoría de especialistas hacen varias operaciones, 20 cirugías. Yo opero la mano, la mama, la cara, la nariz, la fisura, el quemado. Entonces, al final tú dices, pero haces todo esto. Pero cuando tú le preguntas algo de una sola cosa, no tiene profundidad. Y cuando viene un caso difícil, no lo puede resolver. Entonces, en la medicina hay etapas, pero mi perspectiva personal es que en algún momento deben pensar en la posibilidad de enfocarse más. ¿Por qué? Porque en un país como el nuestro, por ejemplo,
la cantidad de personas que son, en Estados Unidos, por ejemplo, hay subespecialidades, ¿no? Hay el dedo índice de la mano derecha, ¿no? Hay cosas así. Entonces, ahí es diferente, pero acá no. Nosotros no tenemos muchos especialistas. Y si ustedes toman una patología prevalente, por ejemplo, este es prevalente. Creo que todos conocemos a alguien que ha tenido una fisura en la palatina, ¿no? Es prevalente. Entonces, escogen una patología prevalente, prácticamente van a tener. Justo en la mañana conversaba con un amigo, ¿no?, que es cirujano plástico, y me dice, no estamos operando nada. Probablemente porque ahora hay más intrusismo, los odontólogos también hacen estética, ¿no? Puede haber un tema económico, que ya la gente no gasta en estas cosas, porque hay otras prioridades, y están preocupados, y me dice que llaman al otro, le digo, oye hermano, ¿cómo está? Nada, estamos ya hace rato, estamos abajo. Probablemente una mala decisión. Hay que también pensar en la necesidad. Una enfermedad, por ejemplo, un niño que nace así, imagínense ustedes cómo los padres pueden tratar de hacer lo posible por operar a sus niños. Ahí no es que, ay, si puedo, no, tienen que operarlo. Un niño no puede quedarse así. Entonces, son patologías prevalentes, son cirugías necesarias, lo mismo enfermedades que pueden, por ejemplo, pacientes renales, pacientes hipertensos, o sea, problemas que son frecuentes. Y cuando nosotros empezamos a conocer un tema a fondo, vamos a generar un área de atención de los pacientes segura. Yo les puedo decir con seguridad, van a tener trabajo. Pero si su perspectiva es más general, es más difícil, porque no van a dominar cada campo. Y ese es un comentario que me gustaría hacerles, porque este es un buen ejemplo de lo que yo les puedo decir de mi experiencia profesional personal, ¿no? 1 de cada 700 nacidos vivos tiene fisura labiopalatina. Puede ser unilateral, puede ser bilateral. Estas son las formas que se pueden presentar. ¿Ve? Incompleto, el paladar puede ser incompleto, puede ser completo del labio y paladar de un lado o de los dos lados. Esas son las formas de presentación, es muy variado, ¿no? Toda una serie de especialistas trabajan juntos para dar solución al problema. Es un equipo interdisciplinario. Imagen, genética, pediatría, nutrición dental, anestesio, cirugía, otorrino, maxilofacial, todos ellos trabajan como un solo equipo. Eso es lo ideal, ¿no? Y acá vemos en una línea de tiempo, ¿no?, cómo se va dando la atención desde la infancia y van interviniendo. Se dice por lo general, de manera general, hay casi un consenso, que el labio se debe operar entre los 3 y los 6 meses. Hay algunos que hacen recién nacido, pero eso, la verdad, es bastante criticado. Porque le dicen, no, que la mamá no lo vea, yo lo opero ahorita, 10.000 soles. Y el niño queda, para toda la vida queda mal, porque es muy difícil operar un niño tan pequeño algo. Ya las organizaciones grandes, yo pertenezco a una organización grande, SmartTrain, y muchas en los eventos, en los congresos, ya tienen un consenso. 3 a 6 meses para el labio. Y el paladar entre los 9 y los 12 meses. Ese es más o menos un consenso, ¿no? Y así se va brindando una atención a lo largo del tiempo, ¿ven? La infancia se va dando atención dental, se hacen injertos de hueso donde hay un defecto. Luego en la adolescencia se hacen tratamientos ortognáticos, ¿no?, como les comenté, ¿no? También se hacen cirugías nasales, del tabique cuando está desviado, y así, ¿no? Se va haciendo terapia de lenguaje después de la cirugía de paladar, y se va haciendo tratamientos dentales a lo largo de toda su vida, ¿no? Cuidados pediátricos, una intervención interdisciplinaria. Eso es lo que se hace actualmente. Así, por ejemplo, ven, se hace un diagnóstico prenatal, a veces llegan los padres con su ecografía. Doctor, ya me han detectado a mi hijo que tiene fisura. Viene con su ecografía y eso les permite un poquito estar mejor preparados. Porque antes, ¿qué pasaba? Nacía el niñito y recién lo veía y la mamá y el papá se moría, no esperaban eso.
Ahora ya incluso van y conversan con el cirujano, le explica un poco cómo es el tema, le muestra fotos, mira cómo quedan bonitos, ¿no? Entonces se prepara, se anima más, dice no te preocupes, va a salir todo bien. Tiene importancia. Luego se hace diagnóstico genético, porque hay un grupo de los pacientes con fisura labiopalatina que son sindrómicos, y eso es bien importante. No solo tienen la fisura, sino tienen otras cosas, por ejemplo, malformación cardíaca. Y eso es importante, porque a la hora que se van a operar, tiene que tomarse precauciones. No es lo mismo un niñito que tiene solo la fisura del labio y paladar y otro que tiene esto más malformación del corazón o de otra parte del cuerpo. Son mucho más delicados. Si no se toma esa precaución se puede morir. Así de simple. A los 3 meses, realmente de 3 a 6 meses, se hace la rinoqueiloplastia primaria. Al año, entre los 9 y los 12, se hace la palatoplastia primaria, cirugía de paladar. Entre los 1 y 4 años, la terapia de lenguaje. Luego, entre los 3 y 5 años, se cierran las fístulas, que son huequitos que quedan después de la cirugía de paladar. A los 5 años, se cierran los espacios entre los dientes. Se puede hacer cirugía de habla, ¿no? En el periodo de cambio dental de los niños, se hacen los injertos de huesos. Luego se hacen tratamientos dentales. La protracción es cuando hay hipoplasia, se jala el maxilar con unos aparatos. Y finalmente a los 16 a 18 se hace la cirugía ortognática o la rinoplastia definitiva. Acá tenemos las imágenes, ¿ven? Ahí está, un niñito tiene fisura labial. Un bebito, esta es una ecografía, ¿no? Acá hay una referencia, ¿no? Acá puede, entre las semanas 12 y 36 hay una excelente sensibilidad y especificidad para detectar las fisuras labiales, mayormente las labiales, palatinas también, pero también se hacen imágenes para estudios de función de velofaringia, cuando hay trastornos del habla, ¿no? También se hacen este tipo de estudios nasoendoscópicos para ver cómo está funcionando. Uno de los problemas comunes es que como no tiene bien reparado el paladar, cuando habla, se escapa el aire por la nariz. Entonces, el habla sale, hay una hipernasalidad. ¿Por qué? Porque esto no funciona bien, no se cierra. Cuando estoy hablando, cuando estoy comiendo, el velo del paladar cierra la faringe. Entonces el aire sale por la boca. ¿Ok? Cuando estoy hablando, como ahora. Pero si mi paladar no funciona bien y no puedo cerrar ese espacio, parte del aire sale por la boca y parte sale por la nariz. Y provoca un trastorno del habla muy característico. Eso se ve con esto, con esta endoscopía, una nasoendoscopía, ¿no? Eso lo hace un otorrino y nos da la información. Acá se puede ver cómo no cierra, acá hay un hueco, ¿no? Esto debería cerrar acá, no cierra. Y entonces el aire se escapa por la nariz. Tenemos imágenes, ¿ven? Acá se ve, acá no solamente es el labio, también hay un defecto óseo, ¿ven? Acá se ve también, ¿ven? Por eso se usan injertos de hueso. Se hacen cuando están cambiando los dientes, entre los 8 y los 10 años más o menos. Entonces la reconstrucción no solamente es de los tejidos blandos, sino también de la estructura ósea, ¿no? Acá ven, miren, esta es una hipoplasia maxilar, miren, ¿ven? Acá está el maxilar y acá está la mandíbula. Acá está el canino, ¿ven? Hay un trastorno de oclusión. Esto se corrige con la famosa cirugía ortognática que les he mencionado. Acá tienen otros ejemplos, ven, miren. A veces no solamente hay que corregir el maxilar, hay que corregir la mandíbula. Y se hace este tipo de operaciones para meter la mandíbula hacia atrás. Se mueve hacia adelante el maxilar y se va hacia atrás la mandíbula. Para que encajen los dos. Uno para adelante y el otro para atrás. Para que encajen. ¿Por qué? Porque es muy grande, está muy salido, ¿no? Avanza uno, retrocede el otro. Hay una serie de síndromes, ¿no? Estos son los más comunes. Seguramente he oído hablar del síndrome de Pierre-Robin. El Pierre-Robin se llamaba antes, es un trastorno donde hay un problema de fisura palatina asociado a micropnatia. Son bebitos así. Pierre-Robin, ahora le llaman secuencia de Robin, se llama, porque es una secuencia. La lengua se pone en mala posición,
jala en la mandíbula y produce una alteración en el cierre de paladar. Los síndromes de velo cardiofacial, justamente hace un par de días he visto un caso en mi consultorio. Stickler, Van der Bus son tipos de síndromes. ¿Ven? Este es el robado, tiene una micrognatia asociada a una fisura palatina. Ese es el robado. Acá está, ven, miren, esta es una fisura palatina, típica de una secuencia de robado. No se une el paladar, queda separado. Los músculos quedan acá, están separados. Acá, si come, la comida se escapa por la nariz, no puede hablar bien y genera una serie de trastornos, ¿no? Este es un síndrome de velo cardiofacial. Se llama así porque tiene trastornos de la cara asociados a trastornos cardiológicos y trastornos del velo del paladar. Hay fisura palatina. Velo cardiofacial, es un síndrome. Vienen los tres juntos, además puede haber una serie de otros problemas asociados, ¿no? El Stickler, que se ve así, tiene una cara típica, también tiene problemas oftalmológicos, sordera y tiene fisura palatina. ¿Ven? Son síndromes. Un síndrome es cuando vienen más de un problema juntos. La pediatría tiene que evaluar el crecimiento de los niños, el peso, la talla, para ir viendo que los niños, a pesar del problema, pueden ir alimentándose y creciendo normalmente. Hay una serie de publicaciones, por ejemplo, hay una regla de los 10 que dice que el niño tiene que tener 10 libras, 10 semanas y 10 de hemoglobina para poder operarse, ¿no? Pero de estos valores se considera que el peso es el más relevante. En pediatría hay que ver anomalías asociadas, hay que ver una valoración general, patologías crónicas y patologías agudas, sobre todo las agudas antes de las operaciones. Porque muchos niños, por ejemplo, en esta época, tuvieron que cancelar operaciones porque el niño estaba resfriado. Un niñito o un adulto resfriado no puede operarse, porque lo van a intubar para dormir. Entonces tiene diarrea, no puede operarse. Tiene bronquitis, no puede operarse. Son problemas agudos, ¿no? Todo eso debe ser valorado por el pediatra. En el área dental se hacen tratamientos ortopédicos, tratamientos ortodóncicos, ¿no? Hay ortopedia prequirúrgica, ortopedia maxilar. ¿Ven? Estos aparatitos se usan para ir acomodando los segmentos del hueso. Se llama ortopedia prequirúrgica, se llama. Pero este tipo de tratamientos es un poco cuestionado actualmente. ¿Ven? Se usa una plaquita, ¿ven? Así, con unas antenitas. Entonces, miren, acá está separado, ¿ven? Y acá lo acomodo un poquito. Acá está más separado y acá está, de aquí a acá. Ya lo acomodan ya. Entonces la cirugía se hace un poco más fácil, ¿no? Algunos están a favor de estos tratamientos, otros están en contra. Yo particularmente pienso que estos tratamientos deben usarse solamente cuando son bilaterales. Porque si, acá si usted lo cierra con el labio, se abre. Esa es una licencia. Porque está muy tenso, pero el labio tiene que ir encima, acá adelante. Y eso está muy salido, ¿eh? Entonces, si usted lo cierra, ya cerró. Al día siguiente, se abrió. Entonces, ayuda, ¿no? Ayuda. Acá también estos son los tratamientos ortopédicos. Hay que ir formando el maxilar, hay que expandirlo, hay que mover algunos dientes que están en mala posición. Todo es el manejo dental, ¿no?, que se hace en estos pacientes. Acá podemos ver el defecto óseo, ven, lo ven en esta parte, ¿sí? Esto es la máscara de protracción. Cuando tiene hipoplasia, esa máscara jala hacia adelante el maxilar, ¿no? Y puede evitar en alguna manera ser ortognática después. ¿Ven? Esta es la ortognática, ¿ven? Este es el EFOR. ¿Ven? Se corta el hueso, se avanza y se pone placas. Ahí está. También la mandíbula puede necesitar retrocederse. Y acá, estos son los típicos plaquitas, algunos de ustedes le deben haber hecho, ¿no?, que se usan para la ortodoncia, ¿no?, para alinear los dientitos. Todo esto es parte también del manejo. Doctor, esto de ortodoncia de deporte, ¿cuánto de riesgo hay? Ahí lo digo, son cirugías grandes. Si ustedes revisan la literatura, por ejemplo, una complicación del LEFOR es ceguera. Entonces tú operas a un paciente para un problema, pues se queda ciego. Tienes que mantenerlo toda su vida. Claro, el paciente se cuelga.
te hacen un juicio y tú tienes que mantenerlo, ya quedó discapacitado. ¿Por qué? Porque a la hora que se produce la fractura, uno de los trazos de fractura se va al piso de la órbita y daña el nervio. O sea, son cirugías, como el otro caso que les mencioné, que le dieron un golpe, sangró, y sangró, no pudo parar, se murió. Ahí se murió delante de ellos, se murió. Son cirugías grandes. Ahora, tengo colegas, conozco un amigo que trabaja conmigo, yo le mando los casos, y él hace solamente eso. Y es muy bueno. Por eso esto no lo puede hacer cualquiera, tiene que estar bien entrenado. Hay que saber bien lo que se hace. ¿No? Claro, son cirugías grandes. Tienes que fracturar la cara, todo esto, de acá hasta acá por los dos lados. Y eso tiene que separarse, solamente quedó unido por la mucosa. Entonces, imagínate, es una cirugía, claro. ¿Y qué se certifica? ¿Ah? ¿Se certifica en el futuro? Es que el problema, imagínate que estás así, Ya. no puedes ni comer, no puedes ni hablar bien. Y el verdad que quieres comer, ¿cómo haces? El verdad que quieres, cuando nosotros comemos, el incisivo corta. Claro. No puedes, tampoco puedes hacer eso. O sea, es una persona que tiene muchas limitaciones. Más allá de un tema estético, ¿no? Pero si se ponen en buenas manos, es un procedimiento más o menos seguro. Si no, pues no se haría, ¿no? Muy bien, vamos a la unilateral, ¿ven? Estas son las técnicas de que se usan en el unilateral, ¿no? Este es el corte que queda así, y hay otras técnicas que son como un triangulito. Yo prefiero hacer estas, me parece que son, yo usé estas un tiempo, estas son mejores que son un triángulo. ¿Ven? Acá podemos ver, se hace una línea, un corte aquí, y acá un triángulo, este triángulo entra acá. Igual más abajo se hace una línea y el triángulo entra acá. Se levantan los músculos, la mucosa de la boca, y se cierra de esta manera. ¿Ven? Hay un triángulo acá y otro acá. En la nariz, lo que yo hago es una técnica, todas estas son técnicas son mías, miren, están publicadas. Estas son técnicas peruanas publicadas por mi experiencia personal. Acá está el cartílago de la nariz. Esto lo levanto como un colgajo en B y atrás hago una Z-plastía, que esta es una Z-plastía. Entonces avanza y atrás una Z-plastía. Se llama técnica PYZ. Así es. ¿Ven? Y después el piso de la nariz lo reparo con el músculo auricular. Así se repara. Acá ven, acá está el músculo auricular, una parte del músculo va a la base para darle sustento a la base, y estos son el segmento periférico y marginal del músculo auricular. Después de la cirugía usamos unos modeladores como estos para evitar que haya contracturas cicatrizales y miren los resultados. Seguramente han visto ustedes a algún niño que lo han operado y queda la nariz así caído, ¿no? Acá la nariz no queda, miren cómo queda. ¿Ven? Aquí está normal. Porque hago lo que les he mostrado, ¿no? El músculo. Ajá. El músculo y la técnica nasal. ¿No? Y prácticamente son iguales las fosas, ¿ven? Y miren cómo está. En una sola cirugía. Acá no sé ningún aparato, ¿no? Solo una operación. Pero esto es un resultado de un cirujano con experiencia en esto. No es lo común. No es lo común, pero se puede llegar a obtener esta destreza, ¿no? Ese es el unilateral. En el bilateral, lo que se hace es esto, ¿ven? Están los dos lados afectados, se hace un colgajito acá en el centro, y luego se hace a los lados un colgajito acá, en la parte inferior, para reconstruir la parte central, ¿no? ¿Ven? Se levanta, acá están los músculos, se reconstruyen los músculos y se coloca esto encima y las partes laterales hacen la parte central. En la nariz hago algo similar, hago un corte marginal y rotan los colgajos hacia adentro para darle proyección a la punta, y eso es lo que podemos hacer. En el labio ahí podemos ver mejor. ¿Ven? La nariz y el labio, y ahí también viene la nariz y el labio. ¿No? En la fisura palatina hay varios protocolos, hay más de 200 protocolos quirúrgicos de fisura palatina en el mundo. Un montón hay, todo el mundo hace como quiere. Hay de un solo tiempo, o sea, uno agarra y reconstruye, levanta la mucosa de del paladar y la une en el medio, así. ¿Ven?
Acá puede ser, primero cierran el paladar duro y luego cierran el paladar blando. Lo hacen en 2 tiempos. Esto es muy común en Europa. En Europa dicen que lo cierran en 2 tiempos porque cerrarlo en un solo tiempo afecta el crecimiento del maxilar. Sin embargo, recientemente se ha hecho una publicación de tipo revisión sistemática hecha en Europa y han visto que no hay diferencia entre 1 y 2 tiempos. El gran problema es que cuando se hace así, en 2 tiempos, quedan más fístulas. Una fístula es un huequito que queda acá en el medio. O sea, no cierra todo, sino queda un huequito. Puede ser grande también. Hay más fístulas. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer en 2 si vas a tener que hacer un tercer tiempo para cerrar la fístula? En cambio, la cirugía de un solo tiempo tiene un porcentaje muy bajo de fístulas, porque los tejidos están sanos. En cambio, cuando yo voy a entrar acá a operar esto y esto operado, acá hay cicatriz. Entonces no es lo mismo. Yo he hecho todos estos protocolos y me he quedado con un tiempo, que es el que se usa mayormente en Estados Unidos. Los cirujanos en Estados Unidos operan con un tiempo. Pero en Europa todavía siguen con los 2 tiempos porque dicen que el maxilar no crece, pero es un debate todavía actualmente. Esta es otra forma en la cual cierran primero el paladar blando y después cierran el paladar duro. Al revés. En el anterior cerraban el duro y después el blando. Ahora acá en el de Gotemburgo cerran el blando primero y después el duro. ¿Ven? Este de acá está paladar duro, paladar blando y úvula, ¿no? Este es el protocolo. Lo que voy a presentarles es lo que he llamado el protocolo de Lima. De Lima. ¿Por qué? Porque los que le he mostrado de Gotemburgo le dicen protocolo de Gotemburgo. El otro que les mostré que cerraban primero el duro, le dicen protocolo de Oslo. Entonces le ponen el nombre de la ciudad del cirujano. Como yo que puse un nuevo protocolo, le dice protocolo de Lima. Claro. Claro. Y esto está publicado. Vamos a mostrarlo. Entonces, ¿qué hicimos con este protocolo? Le hicimos grados de severidad. Hay 3 tipos de fisura palatina: incompleta, unilateral y bilateral. Y cada una tenía 3 grados de severidad. Y para cada tipo, una técnica diferente. En lugar de usar una sola técnica para todos. Más individualizado. Y nos ha ido bastante bien. Entonces, por ejemplo, esta es una forma leve. Hacemos una técnica llamada de furbo, que son triángulos, centaplastías. Y esto de aquí lo cerramos de esta forma. ¿Ven? De aquí a acá. Este es un moderado. Hacemos lo mismo, pero lo hacemos, como es un poco más severo, un corte pequeño de relajación acá. Y en los severos hacemos 2 cortes de relajación a los lados. Acá y acá. Y de esa manera podemos tener este problema resuelto. ¿Ven? ¿Y los extremos cómo se cierran? ¿Ah? ¿Los extremos cómo hacen para cerrarlos? ¿Por qué? Porque usted le ha hecho un... Lo de los costados, Sí. Ajá. repiteliza. ¿Repiteliza? Claro, ¿por qué? Porque miren ustedes, fíjense, miren acá. Acá hay un hueco. ¿Qué es esto? Hueso. ¿Ven? Esto es el maxilar. Entonces, acá no hay un defecto en realidad. Y esta zona de los bordes repiteliza y se cierra todo. Así es como funciona esa cirugía, ¿no? ¿Ven? Acá, por ejemplo, yo le pongo, este es un surgicel, es un material hemostático, ¿no? Acá en las formas leves, unilaterales, hacemos un corte de relajación aquí y cerramos, ¿no? Este es moderado, levantamos todo este colgajo, ¿ven? Y cerramos. Queda esta área cruenta, repiteliza. Este es severo, hacemos un colgajo y hacemos un corte de relajación acá. ¿Ven? Vamos haciendo según como la severidad. Acá hay bilateral. Cuando es leve podemos usar un solo lado y cerramos, ¿ven? Acá. O podemos, cuando es moderado, hacer los 2 lados de relajación y cerramos. O cuando es muy severo, en estos casos, usamos sí la técnica de 2 tiempos. ¿Por qué? Porque cuando cerramos el blando, esto se hace más pequeño. Y es más fácil de cerrar, ¿no? En ese caso sí lo usamos. O cuando llega más tarde, ¿qué hacemos?
ya tenemos que levantar un colgajo y hacer una relajación acá. Y hacemos la reconstrucción con estos colgajos, los colgajos buco-periósteos. Los músculos del paladar se reparan, como ustedes ven aquí, ¿no? Se separan de la posición anterior y se retroposicionan a la posición normal. Esto es lo que se hace normalmente en una llamada veloplastía intravelar. Los músculos del paladar se tienen que corregir. Y la úvula también. Antes cortábamos aquí y acá y uníamos las dos úvulas, pero casi siempre se retraían. Entonces, ¿qué hacemos ahora en este estudio que hicimos? Cortamos una, la sacamos, ¿ya? Y esto lo pegamos aquí. Y queda así. Miren, ahí tienen un paladar. Esto está construido. ¿Ven? Miren la úvula, miren todo está cerrado, acá están los cortes aquí, acá se ven algunas cicatrices acá. Ven, eso estaba así abierto, ¿no? Miren, ahora está cerradito y funcional, largo, funcional. Es un ejemplo de cómo se reconstruye una fisura palatina, ¿no? Publicado, he escrito 10 libros en el tema, este es uno de ellos, ¿no? Los últimos están publicados en inglés por la editorial Springer, ¿no? Esta de acá. Uno de ellos ha sido traducido al idioma alemán también, del inglés al alemán. Y así se va construyendo un poco, ¿no?, la evidencia de este tipo de operación. Muy bien, espero que... Entonces, al final esto ha sido un poco más corto, pero vamos a ir un poco a la última clase, pero de repente me gustaría escuchar algunas preguntas de su parte. Doctor, ¿esa revitalización se consigue en edades, digamos, tempranas de la vida? ¿Por eso se opera en los protocolos? No, en adultos también. También se puede. Claro, porque a veces vienen pacientes adultos con fisura palatina. En provincias es muy común. Vienen adultos, tienen 30 años y nunca se operó. Y hacemos lo mismo y se cierra solo. Hay que poner un inductor de revitalización. Zonas vascularizadas revitalizan, o sea, como ustedes ven, hay un espacio, ¿no? Atrás está el hueso, ¿no? Entonces, acá está la mucosa y acá, porque esta mucosa le he separado así, dentro lo he movido al medio. Y entonces está así. Entonces, de estos bordes empieza, como hay vascularización, granula, y ustedes lo van viendo y de repente este espacio se hace más chiquito. En un mes, ya no hay nada. Y a veces los papás dicen, doctor, tiene hueco, lo dejo muy abierto, doctor. Y estoy ya descansando y están ahora, pues ya. Señor, digo, espere, tiene que esperar un poquito. O sea, al mes que llegan para el control ya no hay nada. Es la manera. Ahora, algunos dicen que esos cortes no se deben hacer porque afectan el crecimiento. Ya, pero el problema es que si, entonces ¿qué hacen? Decolan y lo tratan de cerrar sin hacer cortes. Pero si se ponen a pensar, o sea, vamos a suponer que lo cierro, le levanto la mucosa y la cierro así, ¿no? ¿Ya? Así, sin hacer cortes, ¿ok? Ya. Pero el punto débil acá está acá en el medio. Y lo que ocurre es que el niño, la lengua, come y hace esto. ¿Y cuál es el punto medio? El débil, el medio. ¿Qué hace? Ser otra vez. Entonces había un doctor acá en Perú también, que ya se jubiló, que él hacía eso, pues decía, no, pero no hay que cortar. Y veíamos los pacientes tenían huecos. Después de la operación, y no tiene sentido, porque vas a tener que volver a operarlo. Y hay una diferencia. Cuando tú lo operas la primera vez, esos colgajos son suaves. La mucosa está sana. Tú los mueves y se cierran bien. Pero cuando tú regresas, no es así, están duros, porque son cicatrices. Entonces te cuesta mucho movilizarlos. Y ahí se produce sangrado, incluso pueden llegar a necrosarse. Entonces, ¿qué ocurre? Que vas a dejar al paciente en una situación más desventajosa cuando pudiste haberlo cerrado bien haciendo cortes en los costados. Entonces, no se ha demostrado todavía que los cortes en los costados provocan hipoplasia, porque la hipoplasia es multifactorial. Claro.
Por ejemplo, algunos dicen, ¿no? Si la hipoplasia es antero-posterior. Antero-posterior. ¿Vale? ¿Eh? Pero los cortes son laterales. Entonces debería haber una hipoplasia transversa. Y lo que se afecta es antero-posterior. Entonces, ¿pero cómo? Pues debería ser transverso, no es transverso. Es antero-posterior. ¿Y eso saben por qué es? Porque se presume que lo que produce la hipoplasia es la cirugía del labio. ¿Por qué? Porque como ven ustedes, vamos a ver si les muestro. Es un tema, todo esto es un tema muy interesante. Pero vamos acá. En este, no sé. Acá, ahí está. Miren. Esta es una fisura, ¿correcto? Unilateral. Este segmento no está afectado, está sano. Y este ha nacido pequeño. No se unieron, entonces este se quedó pequeño. Entonces, cuando ustedes operan el labio, acá, el labio ¿qué va a hacer? Va a hacer esto. Ejerce presión acá. ¿Y qué va a hacer? Esto se va a acercar hacia atrás a este. Entonces el lado sano se va a acercar al lado afectado, que es más pequeño. Entonces produce hipoplasia. Pero tenemos que operarlo del labio. Lo que pasa es que normalmente deberíamos hacer primero los huesos y después los tejidos blancos. Pero no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque si tú operas primero los huesos, vas a afectar el crecimiento más. Los huesitos no crecen porque están en pleno crecimiento. Por eso no se toca, se hacen primero los tejidos blancos. Pero producen ese efecto. Entonces, el corte de los costados no es el responsable directamente. ¿Ya? Pero este genera un poco de discusión. Yo hice un estudio y comparé. Hice un estudio, un ensayo clínico. Hice en un grupo, le hice corte a los dos lados, así. Todos los dos lados. ¿Ya? Y al otro grupo le hice corte en un lado nada más. Nada, el otro lado no. Entonces, teóricamente, este de acá debería tener un problema en el crecimiento, ¿no? O sea, un lado no se vería afectado y el otro lado sí. Debería estar así, asimétrico. Y el que tiene los dos lados debería estar ambos lados asimétricos. Y no es así, ambos eran iguales. Entonces, esa incisión no afecta el crecimiento. Pero es la de gran discusión. Por eso, en Europa hacían los dos tiempos. Porque ellos querían minimizar esos cortes o esa decisión. Pero los gringos que son tan cuidadosos en los estudios sabían que no era así. Por eso ellos siempre han hecho un solo tiempo. Y ahorita ha salido una revisión sistemática y metaanálisis, ahorita nada más, de Suecia, que son los que siempre promovían los dos tiempos. ¿Sabes? Y han encontrado en la revisión que no hay diferencias entre los dos. Entonces, ¿qué es mejor? Hacer un solo tiempo. En vez de operarlo en dos, ¿no? Pero ese es un poco tema de debate, que siempre, ya tiene mucho tiempo ese debate, entre los especialistas, pero por ahí ustedes pueden un poco... Y ustedes van a ver que eso ocurre, en los tratamientos quirúrgicos ocurre eso, ¿no? Hay escuelas, hay propuestas, unos hacen así, los otros hacen asá. La evidencia científica debe ser la que deriva. La evidencia científica debe dirimir, ¿ok? Es la que debe decir, esto se ha demostrado que funciona o no se ha demostrado que funciona. Por ejemplo, ¿ha visto esos aparatitos que ponen acá? Les mostré que ponen acá en la nariz y le ponen en el paladar. Dicen que para moldear la nariz y para poder moldear el paladar. Y es mentira, porque después lo tienes que operar. Y cuando lo operan lo corrige. Entonces, ¿qué cosa produjo el efecto en la nariz? El aparatito o la cirugía. Entonces tendrías que hacer un estudio donde pones un grupo que le haces el aparatito más la cirugía y en el otro grupo le haces solo la cirugía, ¿correcto? Y ves si hay diferencias. No existe ese estudio. Y ese tratamiento tiene 30 años. ¿Quién lo hace? Los dentistas. Y los dentistas ganan mucho dinero con esos aparatos. Entonces ellos promueven. Pero yo puedo hacer en un solo tiempo, en una sola operación, una nariz bonita. En un solo tiempo, lo que me da una operación 1 hora.
sin ningún aparato, y los gastos que tienen los padres para los aparatos, y el sufrimiento del niño, porque a ver, ponete un gancho a la nariz, te va a doler, ¿no? Y tienen que ponerte placas acá, y ganchos acá, y el niño está ahí, y encima después lo operan, el pobre niño se la tira por la ventana. Entonces, claro, yo digo esto en los congresos y a mí me ven feo, ¿por qué? Porque los dentistas no quieren escuchar eso. Incluso algunos cirujanos, porque creen, el problema es que el cirujano, por ejemplo, cirujanos plásticos, ellos quieren todo facilito, todo chiquitito, facilito, así. Entonces piensan que como se los van a acomodar, va a ser más fácil. Pero en realidad no lo es, porque no hay ningún estudio que haya mostrado, por ejemplo, resultados como el que he mostrado yo. Que la nariz está simétrica, ¿no? A pesar de que está bien severo, ¿no? Fíjense ustedes acá. ¿Ven? ¿Ven? Incluso algunos hacen septoplastía, el tabique, corrección del tabique a los 3 meses. Y dicen que eso es de... Y no, mira dónde está el tabique acá, mira. Mira. ¿Ves? Y mira acá las fosas, mira acá. Mira la base nasal acá, mira la base nasal acá. La cicatriz no es de muy buena calidad, sí, probablemente una reacción de las suturas, pero después mira. Mira esta base aquí, esta fosa y esta fosa acá. Y mira cómo está la columela en el medio. Prácticamente normal, y mira cómo estaba. Totalmente echado, mira, una base estaba acá, la otra estaba acá arriba. Y eso lo hice en una sola cirugía, sin ningún aparato. Entonces, ¿qué debemos promover? Hacer una buena operación, en lugar de estar colocando aparatos. Porque si tú después de haber hecho el aparato no haces una buena operación, no va a quedar bien. No va a quedar bien igual. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Nada, tenemos que enfocarnos, prepararnos. Yo he tenido que aprender mucho tiempo, tengo para llegar a esto 20, 30 años de experiencia, de dedicarse a una sola cosa, de viajar, ir a los congresos, aprender, leer mucho, ¿no? De ser autocrítico, ver que las cosas no están bien, cambiarlas. Por ejemplo, esta técnica que está acá, esta técnica ya la cambié. Ya la cambié. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque acá hubo muchos cortes. Y este niño tiene 3 meses. Entonces yo me quedaba pensando, ¿no? Porque estos cortes, ¿qué puede pasar? ¿Qué creen que puede pasar con un corte dentro de la nariz? Sinequia. Y claro, hay pacientes que a mi niño no tiene nariz, está cerrado. No está nada, está cerrado. Por eso es que se le indica estos conformadores. Estos. Porque si no, por dentro se retrae. Eso puede pasar. Entonces el niño se queda sin nariz, porque está por fuera está bonito y por dentro está cerrado. No puede respirar. Entonces me puse a pensar y dije, yo me había quedado con esto pendiente, ¿no? Decía, ¿cómo hago para esto? ¿Cómo puedo mejorarlo? Yo decía, esto hay que avanzar, el cartílago hay que avanzarlo porque está caído. Entonces, y después al final de esto me he quedado con solamente la seta lateral, pero un poco más grande. Esta seta de acá, que me permite alargar este espacio para que este cartílago vaya a su lugar. Y me dieron los mismos resultados con menos incisiones. Pero, ¿cómo ha sido eso? Autocrítica. Entonces yo me pongo a ver los resultados, a pensar, y digo, ¿cómo lo puedo mejorar? Y vas leyendo. Y yo leía, y por ejemplo, hay técnicas muy antiguas que usaban solo la seta. Y de repente funciona así. Y puedo ser más conservador. Y eso se aplica. Es una manera de ir pensando cómo buscar el mayor beneficio para nuestros pacientes, a pesar de que esto me está dando buenos resultados, porque es evidente, ¿no?, que este paciente está muy bien. Y los padres están contentos. Pero igual yo tengo que pensar en tratar de mejorar. ¿Esto se puede mejorar? Me di cuenta que sí podía mejorar, ¿no? Y eso creo que es la conducta nuestra. Y obviamente siempre la investigación, ¿no? Todo esto representa, ¿ven? Esto está publicado en el libro, ¿no? Esto está publicado en un journal, aquí, y eso se somete a la crítica.
te aprueban el estudio, lo publicas, quiere decir que han encontrado valor en tu propuesta. ¿Quiénes? Expertos de otra parte del mundo que han leído tu estudio y ven y saben del tema. Por eso tenemos que investigar y publicar. De otra manera, nunca sabrán si lo que están haciendo era muy bueno o muy malo. Lo peor que podría pasar es que después de 30 años se den cuenta que hicieron algo muy malo. Ya no habrá opción. Eso sería terrible, ¿no? Por eso tenemos que medir, seguir a los pacientes, ver cómo están, después tratar de escribir, plantear, usar el método científico, publicar, que sea sometido a revisión de pares, que lo hacen los journals, y que te den opiniones, tu trabajo. De repente dice, doctor, te manda, doctor, ¿sabe qué? Que su artículo que todo es una basura. Uy, Dios mío, qué vergüenza. No importa, pero ¿eso será malo? No siempre es malo, porque quiere decir pues, que tienes que cambiar de rumbo. Pero también, ojo, ¿ah? También hay gente que es mala leche. Yo me acuerdo, ¿ya? Mi primer artículo que envié, el primero, que lo escribí en el año 2006, que van a ser casi 20 años. El primer artículo que hice una clasificación de fisuras claviopalatinas. Y lo mandé a una revista en español acá en Perú, al Acta Médica Peruana, revista del Colegio Médico. Y lo mandé. Y el editor me dice, mira, lo hemos mandado a revisión del experto. Ya me imagino quién habrá sido. Y el experto ha dicho que esto no sirve para nada. Bien mala onda, ¿no? Entonces, pero el editor dijo, pero nosotros lo vamos a publicar. Ah, bueno, gracias, ¿no? Publicaron. Y actualmente esa clasificación está citada en más de 60 países. Y está siendo bien aceptada. O sea, ha tenido un impacto que no me imaginé. Y sin embargo no me desanimé porque alguien dijo una cosa como esa. A veces hay que saber interpretar las cosas, hay que saber, siempre pensando que uno puede estar equivocado, pero uno puede ir mejorando un poco, ¿no? Creo que esas experiencias son buenas y siempre creo que pueden motivarnos un poco. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver, creo que nos queda una presentación más. Vamos a ver. Ya tengo que-